¿Realmente necesito quemarme para llegar y para lograr grandes cosas? ¿O puedo lograr grandes cosas integrando el bienestar en mi vida? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Cómo me quiero sentir? Nadie nos pregunta esto. Siempre estamos en esta sociedad de cuánto haces, cuánto producís, cuánto ganás. Hoy en día, o sea, en esta vorágine de tanta información, de redes sociales, de te muestro la mejor cara de lo que estoy logrando y te muestro el resultado final sin mostrarte el proceso, los fracasos, los errores, lo que no funcionó, es muy fácil caer en la comparación. Y siempre el que está en falta es uno, ¿no? No es que te falta capacidad, te faltan herramientas para poder gestionar esa gran capacidad que tenés y te falta también poner la cabeza o centrarte en realmente todo lo bueno que uno tiene. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Wellness 360 con el equipo de Noma. Estamos acá con Jessica, bienvenida a este capítulo, ya es nuestro segundo podcast juntos. Exacto, así es. Bueno, muchas gracias, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, y nos encanta poder, porque vamos a traer a la mesa una temática que creo que nos golpea a todos de alguna manera en un mundo donde estamos bombardeados de información que nos dice la importancia de la autoexigencia, hay que dar más, la actitud es lo único que importa. Cómo esto puede llevarnos a un lugar y a encontrarnos, a toparnos con el estrés, entender cómo funciona, si es bueno, si es malo y cómo podemos llevarlo a nuestros días para realmente alcanzar altos rendimientos en nuestras áreas de la vida sin quemarnos. Así Exacto. que creo que va a ser una linda charlita. Por supuesto que sí. Ese es como el punto inicial. ¿Realmente necesito quemarme para llegar y para lograr grandes cosas? ¿O puedo lograr grandes cosas integrando el bienestar en mi vida? ¿No? ¿Qué va primero? ¿Qué mensajes escucho? ¿Qué cosas tomo? ¿A qué voces les voy a dar lugar en mi vida? Y sobre todo en el ámbito en el que yo quiera avanzar. Ya sea lo deportivo, ya sea lo académico, ya sea lo profesional. Pero ahí es, hay que poner un poquito de calma en el asunto y saber, sobre todo, entender los procesos. Bienvenida, Jessy. Gracias. Qué gusto tenerte acá y poder hablar de esto que también me toca mucho a nivel personal, siento, porque a todos, un poco, como decía el Denis, nos cuesta como regularnos. ¿Cuál crees que es el mayor desafío para lograr esta regulación y qué lugar ocupa la psicología dentro de esto que es el bienestar? A ver, uno de los mayores desafíos van a haber miles como tantas personas somos, ¿no? Porque no somos figuritas repetidas y eso es una de las principales cosas que tenemos que entender. Cada uno tiene su contexto, su propia realidad, sus propios desafíos y las metas. Y uno de los grandes desafíos es parar y escuchar eso, ¿no? Poder primero saber y entender a dónde estoy apuntando y qué quiero lograr, pero yo, no en función de lo que está haciendo mi compañero al lado, de lo que me propone cierto estandarte profesional o sobre todas las cosas, lo que se supone que yo debo hacer para llegar a tales lugares. Y ese es un gran desafío porque es muy difícil en el día en el que estamos hoy en día, o sea, en esta vorágine de tanta información, de redes sociales, de te muestro la mejor cara de lo que estoy logrando y te muestro el resultado final sin mostrarte el proceso, los fracasos, los errores, lo que no funcionó o lo que está sosteniendo esos resultados, es muy fácil caer en la comparación, ¿no? Y en esa mirada de decir, mirá lo que está alcanzando no sé, lo pongo en el plano emprendedor. Yo hace 5 años que estoy emprendiendo en las redes sociales. Y por ahí decís, este empezó igual que yo y tiene 20.000 seguidores más. ¿Qué está haciendo? Yo no. Y siempre el que está en falta es uno, ¿no? Sí. Y ahí es donde caemos en esa trampa y en ese error de que la comparación sea un punto que nos tira para atrás. Sí, aparte, o sea, la comparación con respecto a las redes sociales que termina siendo un 5% de lo que mostramos. Entonces termina siendo una comparación muy superficial con respecto al proceso de cada uno. Bueno, vos lo decís muy bien, Maru, las redes sociales son parciales y exitistas. Nosotros vemos este pedacito así chiquitito de la realidad del otro. Y sobre todo vemos el resultado. Alguien sube... Y tal vez dibujada también. Una dibujada, con filtros, dibujada, recortada. Te muestro este pedacito y no te muestro todos los errores. A mí me gusta mucho en mi Instagram marcar el soy humana, hashtag soy humana, y cada tanto te muestro, funcionó esto, pero me fui para la miércoles en tal cosa. No sé, me fui a Buenos Aires a hacer un taller y empezar una gira nacional con un taller que estoy brindando.
Ah, sí, pero 5 días antes me quedé sin voz de los nervios. Entonces decís, che, pará, el estrés te está pasando factura. Y nadie te muestra eso, seguramente se muestra la mejor cara. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer este freno. Primero de entender qué estamos consumiendo, cuando estamos consumiendo información, y saber que el resultado, el proceso, lo que está alcanzando el otro, no es lo que yo debo hacer también, ¿no? Es volver a uno y volver al eje. ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Cómo me quiero sentir? Nadie nos pregunta esto. ¿Alguna vez se preguntaron, che, cómo me quiero sentir? No, ¿qué quiero lograr? ¿No? Siempre estamos en esta sociedad de cuánto haces, cuánto producís, cuánto ganás. ¿Cuántos títulos tenés? ¿Cuándo cambiaste tu auto? ¿En qué casa vivís? ¿En qué barrio estás? O sea, siempre es lo material o el hacer lo que realmente se valora o se ve como valioso. Pero nadie te pregunta, ¿cómo te querés sentir? Y ahí es donde caemos en la trampa. ¿Yo puedo sostenerme en función de cómo me quiero sentir otro tipo de vida? Sí. Ahora, ¿qué va a pasar ahí donde vos decías qué plano implica la psicología, qué toca en todo este asunto? Y que tenemos que aprender y a trabajar emocionalmente el hecho de que tenemos que renunciar a cosas. Todo no lo podemos. Yo voy a poder trabajar 20.000 horas y ser presente como mamá. Yo voy a poder entrenar 8 horas seguidas y a la vez poder estudiar y trabajar. Sí, puedo hacer un montón de cosas porque el ser humano tiene una capacidad infinita. El tema es a costa de qué. Y muchas veces a costa de nuestra salud. Sí, creo que también la psicología, o por lo menos a mí en terapia, una de las cuestiones que más he aprendido antes de tomar una decisión, saber el costo que va a tener esa decisión y tener ese nivel de conciencia también te ayuda a conectar con eso de cómo te querés sentir en el proceso, más allá del resultado o a lo que querés llegar. Entonces creo que también la psicología ocupa ese lugar de poder conectar, como vos decías, con esto de el para qué o el cómo me quiero sentir durante ese proceso más allá del resultado. ¿Y sabés qué es lo que pasa? Que cuando nosotros alcanzamos un resultado, ¿no? Si yo solamente me fijo en el resultado y mi cabeza está puesta acá, yo tengo que alcanzar esta zanahoria, lo único que voy a hacer es poner la mente fija ahí y me va a llevar a alcanzar la zanahoria. Pero cuando la alcancé, todo se cae. Nosotros nos manejamos, el cerebro se maneja de una forma en la que necesita ciertos grados de dopamina, un neurotransmisor que es incentivo para la motivación, para el accionar, para la recompensa. Pero una vez que yo alcancé eso que tanto deseaba, eso baja, ¿no? Y el bajón es un bajón de ¿y ahora qué? A mí me pasó el año pasado cuando di una charla TED, que era como la charla TED, y era un granito en mi vida, en mi carrera, y pasó la charla TED y estuve 10 días diciendo ¿y ahora qué miércoles hago? No podía concentrarme, no podía bajar, porque claro, era tanta la adrenalina, tanta la dopamina de generar un logro como ese, que cuando hay un gran bajón, eso decae. Ahora, si nosotros sostenemos, ¿no?, el proceso y voy viendo realmente cómo voy a disfrutar, cómo voy a desglosar ese gran hito en distintas metas, en distintos pasos, la cosa cambia, porque me permito estar presente en cada uno de los escalones que tiene eso, ¿no? Pero eso conlleva también un proceso de introspección constante, porque no alcanza a compensar una vez cómo me quiero sentir. No, es un trabajo muy difícil, pero no imposible, porque cuando vos entras en este ritmo de decir, che, a ver, frenate, y y es una lógica que va como las olas del mar, o sea, van cambiando constantemente las mareas, suben y bajan, pero si vos caes en esta cuenta de decir, reconozco cuando está generando algún tipo de malestar en mi cuerpo, este nivel de exigencia, este nivel de estrés, este nivel de cada vez más, y vos te vas dando cuenta que estás durmiendo como la mona, que estás irritable todo el tiempo, que, no sé, tenés un pequeño que te pide algo y decís, bueno, pará, ahora no, ¿no? Es como decir, bueno, estás impaciente, o que de alguna manera estás queriendo siempre, no te alcanza lo que hiciste en el día y la lista de pendientes es enorme, vos ya vas a empezar a notar ese malestar. Cuando uno empieza a hacer este cambio y este reconocimiento de esto se está yendo para la mona, vos empezás a dar cuenta de que tenés que hacer ese circuito y esa bajada, ¿no? Obviamente que esa bajada se trabaja
desde ¿Cuál sería muchas el aristas. circuito? ¿Cuál sería el circuito? El circuito, o sea, nos vamos a caer muchos más. Esta semana a mí me pasó, niños en casa, uno sigue en el ámbito, en el día a día del trabajo, y lo que te va pasando es que en algún momento recaes. Pero si vos te diste cuenta que tenés algún tipo de estos síntomas, es decir, no, pará, ¿qué me está pasando? Volvés a este momento presente, a este estado de conciencia. Y a priorizar ciertas cosas, porque tal vez estás en una etapa donde, bueno, de repente tus hijos, bueno, resignás un poco de cuestiones laborales para volver a tu eje y reconectar, pero es muy difícil hacerlo consciente. Es difícil hacerlo consciente, pero también es reconocer que, como decíamos recién, yo todo no lo puedo. Si yo elijo tomar un vaso de agua, no tomo un vaso de jugo. Las dos cosas no puedo tomarlas así de golpe. Si yo me quiero comer una pizza entera, yo la pizza entera la tengo que partir en porciones. No puedo comerme, no tengo una boca gigante así para meterme todo. Y si lo hago, tampoco lo disfruto. Entonces, siempre que perdemos algo, ganamos otra cosa. Y el ser humano tiene un gran miedo a perder cosas o a decir que no, creyendo que ahí se acaba el mundo. Y en realidad cuando yo digo, no voy a salir esta noche, gano en bienestar o un buen descanso porque mañana, no sé, tengo una carrera, porque mañana doy una clase o porque mañana aprovecho que los niños duermen un poco más y descanso yo también un poco más. Yo siempre tengo que estar viendo la balanza. ¿Vamos a perder cosas? Sí, pero es indefectible que perdamos cosas. Y tenemos que elegir. Ahí es donde está el poder que tenemos como seres humanos, la capacidad de elegir. Yo puedo elegir si quedarme toda la noche scrolleando infinitamente las redes sociales y contaminándome de información que no me nutre para nada, o puedo elegir frenar y acostarme a dormir o leer un libro, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de elegir constantemente qué consumir, a quién darle lugar en nuestra vida. El tema es que estamos muy acostumbrados a mal vivir, a estar mal, bueno, y sobre todas las cosas a seguir rindiendo en un estado que estoy reventada, pero puedo más. Estoy reventada, pero igual voy al gimnasio. No doy más, pero bueno, no importa. Dormí 4 horas y bueno, pero le di las 8 del trabajo, igual trabajé. Entonces en esa sobreadaptación que va teniendo el organismo, seguimos, hasta que en algún momento colapsa. Pero acá hay una línea delgada en este concepto de la autoexigencia, porque hasta qué punto, o sea, la autoexigencia a veces nos las transmiten, no la podemos entender como que es parte de un motor que nos permite superarnos, sí, pero al mismo tiempo la autoexigencia desmedida puede ser una gran provocadora de estrés, de enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Dónde está esa línea delgada? ¿Dónde se rompe ese equilibrio? Bueno, el equilibrio se rompe cuando, vos lo has dicho muy bien, la autoexigencia o te destruye o te potencia, ¿no? Como todo, tenemos el yin y el yang, lo bueno o lo malo de cada característica de vida, y esto es un rasgo propio que tenemos todos los seres humanos. Ahora, ¿cuándo la podemos como tomar como destructiva? Cuando está centrada o acompañada por amigas brujas, digo yo, de la autoexigencia. La comparación es una. Cuando yo me exijo porque me comparo con lo que está haciendo el otro, entonces voy a funcionar en función de lo que está haciendo el otro. Cuando se junta con la impostora, ¿no? Esta que te dice, no es suficiente. Tendrías que entrenar más para llegar a la carrera del fin de semana. No, la verdad es que vos en serio crees que sos capaz de ir a dar una charla. Yo que vos me prepararía, decís que no, por las dudas, ¿no? Entonces, creemos que nunca es suficiente, queremos más títulos, más cursos, más entrenamiento, más. Cuando se junta con la procrastinadora, la que siempre patea para adelante porque le tiene que dar una vuelta de rosca a las cosas por miedo, por el miedo al que dirán, por el miedo que no me funcione, por el miedo de que y no sea lo que los demás esperan. No nos miramos a nosotros. Es lo que el otro espera, lo que el otro pretende, lo que al otro le va a gustar. Y otra de las amigas brujas, hay miles, pero les voy a mencionar estas 4. Hasta ahora tengo todas. check. La pucha, que lo tengo que trabajar. Y la última, a ver si la tenés hasta 4, es la perfeccionista, ¿no? No terminamos nunca las cosas porque siempre le falta una vuelta de rosca. Siempre un puntito y una copa. Ay, no, ahora se podría poner brillito. Esto está espectacular, pero bueno, por las dudas, algo más tiene que tener,
¿no? Entonces ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de que esta autoexigencia se nos está yendo de las manos. Porque puede ser una característica muy buena, porque te impulsa a la mejora, te impulsa a grandes cambios, te impulsa a sostenerte en estándares que te van generando mayor estatus, que de alguna manera te posicionan del lugar que vos querés, ¿no? Y también tiene un buen rendimiento, también tiene la mirada crítica de que algo sea bueno y que no sea mediocre, o sea, tiene características muy buenas. Pero si se junta con todas estas amigas brujas, cagaste, perdonando, ¿no? Pero bueno, cagaste, ¿no? Porque realmente eso ¿qué hace? Hace que cada vez nos llevemos a un nivel mucho más de mayor rendimiento del que podemos. Y sobre todo, no es que podemos nosotros porque nos falta capacidad, no es que te falta capacidad. Te faltan herramientas para poder gestionar esa gran capacidad que tenés y te falta también poner la cabeza o centrarte en realmente todo lo bueno que uno tiene. Porque una de las cosas que hace la autoexigencia destructiva es destronar la autoeficacia. La autoeficacia es la capacidad que nosotros tenemos de reconocer nuestros propios logros y capacidades. Entonces, como siempre nos falta algo, como nunca es suficiente, no podemos mirar esto que tengo de bueno. Y si yo empiezo a mirar lo que tengo de bueno, esto lo puedo potenciar. Nos enseñaron siempre a estar mirando lo que nos falta, lo que no tenemos, lo que no nos alcanza, para en función de eso estar buscando algo más. Y lo que ya tenés es suficiente. ¿Por qué no mejorar o potenciar o darle más lugar y más brillo a esto que tenés? Si no, la cosa nunca acaba. No, y me gustaría que me quede un poco con la idea de las viejas brujas. Ay, y las vamos a mandar a volar. Sí, las vamos a mandar a volar. No, aparte de tenerlas todas. Todas, qué problema. Uy, no, las tengo reguladas, algunas. No, pero me llamaba, o sea, una que me resonó con este tema del bienestar es el tema de la procrastinación. Y que creo que a mí me ha pasado, creo que en un montón de aspectos suelo procrastinar bastante. ¿Cómo se hace para salir de esa rueda? Porque se te termina de que vas acumulando, no, para después, y entras en un bucle como sin salida. Y creo que en el mundo del bienestar pasa mucho, por ejemplo, con el tema del entrenamiento. Bueno, arranco la semana que viene, bueno, mañana, hoy no me siento bien. Entonces creo que estaría bueno hablar un poco de eso, cómo salir de la rueda, cómo detectarlo también, de qué te está pasando y de dónde viene, de un miedo, de dónde proviene esa vieja bruja. Bueno, para poder avanzar en todo lo que nosotros pateamos para adelante, lo primero es reconocer la emoción que nos está frenando, que vos la dijiste muy bien, es miedo. Lo que procrastinemos, puede decir, ay no, vergüenza, bueno, miedo a la exposición, ay no, estoy procrastinando porque, no sé, me parece que no está bueno lo que yo voy a hacer, bueno, miedo a que no sea suficiente. Siempre la base está el miedo, ¿no? Siempre le tememos a algo, por eso lo pateamos para adelante y lo hacemos como más difícil o le buscamos un montón de excusas y situaciones. Primero hay que elaborar esta emoción. ¿Por qué tenés miedo a exponerte? ¿Por qué tenés miedo a mostrar lo que sos? ¿Por qué tenés miedo a que no te salga bien? Miedo al fracaso. Muchas veces no hacemos las cosas porque decís, ¿y si me va mal? Sí, ¿y si te va bien? O miedo no a sostenerlo, sí, ¿para qué voy a empezar si ya claro, voy a abandonar? Ya me ha pasado un montón de veces. Bueno, ¿cómo salimos de ese bucle? Primero hay que trabajar la emoción, que para eso da para otro episodio de podcast, pero luego de eso yo siempre apelo a un concepto que es el MAP, mínimo, alcanzable, posible. Ay, eso estaba pensando, hacerlo simple. Lo más simple, o sea, en cuestión de hábitos, la gente va a proponer, estructuras gigantes, los gurúes de hábitos te ponen en miles de planillas Excel o un montón de cosas que a la gente incluso hasta más las asusta y más las aleja, porque en realidad para trabajar y para construir hábitos sostenibles hay que hacerlo simple, hay que hacerlo sencillo, hay que hacerlo alcanzable y hay que hacerlo muy chiquitito. ¿Qué es lo más chiquitito de lo más chiquitito que puedes hacer? ¿Cuál va a ser ese próximo paso? Vuelvo a la pizza, me quiero comer la pizza entera, la tengo que partir en porciones. Ay, pero una porción ya me da miedo. Uy, de empezar un gimnasio nuevo, mira que no me van a conocer, hace tanto que no voy. Esta mañana fue muy gracioso entrenando, yo entreno a las 7:45 de la mañana y había una pareja nueva que había ido. Y estaba el muchacho en sentaditas contra la pared, y así estaba sufriendo. Dice, es que tengo 34 años y es la primera vez que vengo 2 veces en la semana al gimnasio.
¿no? Y casi, bueno, yo soy muy de intervenir, yo soy muy jodona en el gimnasio, hincho para todo el mundo. Le digo, que festejemos esto, ¿no? Porque una de las cosas que hace que declinemos en hábitos no solamente es en la dificultad para sostenerlo, porque nos ponemos metas grandísimas, súper inalcanzables, y bueno, sí, si tengo un monstruo delante, nunca lo voy a vencer, porque yo estoy chiquitito. Entonces, si yo a ese monstruo lo hago chiquitito, bueno, tengo más posibilidades de enfrentarlo. Y otra de las cosas que sostiene hábitos, más allá de ese paso a paso, de hacerlo simple, de ponerlo en agenda, de ubicarlo en un contexto, supongamos esto de la actividad física. Si yo me inscribo al gimnasio más lejos de mi casa, que me queda un 8, que para trabajar tengo que hacer miles de vueltas y que se me complica con el cuidado de los niños, no lo voy a lograr. Hacétela fácil y hacela sencilla. ¿Cómo puede ser dentro de tu contexto que vos cumplas con eso? Pero más allá de esos paso a paso, que que uno los puede ir desglosando, nosotros nos tenemos que recompensar qué es lo que hemos hecho. Che, ¿cómo te vas a felicitar? Ahí hicimos una huevada. Y los si chicos, vas a entrenar, pobres, te comes una pizza, ¿no? Claro, no es eso. Pero decir, che, un aplauso 2 veces después de 34 años. O sea, el pibe estaba diciendo... Nunca en la vida he sostenido un entrenamiento 2 veces a la semana. Y para otro, que el que va de 5, que había uno que hizo como una revoleada de ojo, es decir, bueno, para él puede ser una tontera, pero para este era un gran logro. A ver, yo la semana que viene les mando un mensaje y les cuento si no los asusté y no vuelven al gimnasio. Pero en realidad esto, o sea, el circuito de hábitos se sostiene en el tiempo si incluso yo me recompenso eso. ¿Cómo me voy a felicitar? ¿Cómo voy a celebrar? ¿Cómo voy a reconocerlo con otros? ¿No? Yo me he propuesto cosas lindas en el gimnasio después de muchos años, después de mi segundo embarazo. Y fue como, llego a mi casa y digo, no sabes, a mi marido y le cuento cuánto subí de peso en qué ejercicio. Esa es una forma de alguna manera, felicitarme a mí, porque me lo estoy reconociendo y se lo estoy compartiendo a otro, y de cerrar el circuito. No dio igual que yo subiera hoy 1 kilo en, no sé, en una estocada. No dio lo mismo. Para mí es una cosa que hay que reforzar. Y nos olvidamos, porque no estamos acostumbrados a reconocernos las cosas buenas. Qué importante esto que decís. Creo que, no sé, hasta un premio puede ser algo tan simple como felicitarte a vos mismo. Bien, Denny, ¿cómo sí. Pudiste hacer esto esta semana? Y también qué tan importante es que los profesionales, quienes tenemos la responsabilidad de conseguir de que una persona adquiera un hábito positivo como empezar a moverse, y que al final no solamente se trata de fisiología o de cuántas repeticiones tiene que hacer, sino de conseguir de que esta persona se autorreconozca poco a poco en ir adquiriendo haciendo estos pequeños pasos. ¿Qué consejo le darías a un profesional para que realmente pueda trabajar de forma positiva, o qué cosas debería hacer para que realmente el aporte de valor conlleva que una persona realmente pueda adquirir estos hábitos que pueden ser de alimentación o de entrenamiento? Lo primero que le diría es que escuche el contexto y que le pregunte acerca de su rutina. O sea, hay que conocer a la persona. Hay que conocer a la persona. Yo no puedo aplicar el mismo modelo para todas las personas. ¿Hay cosas que funcionan? Sí, por supuesto. En cuestiones de alimentación, en alimentación antiinflamatoria, que las proteínas, que no sé qué, sí, está súper estudiado. El problema es que no alcanza con decir a una persona tenés que comer esto, porque hay todo un juego mental atrás de eso. Hay toda una cuestión mental, por supuesto que hay que trabajar, pero no hay mentalidad que se cambie si yo no empiezo a conocer la rutina de las personas. No es lo mismo mi forma de entrenar, mi forma de alimentarme o de laburar con 2 nenas, una de 6 y una de 2, que una persona que es soltera. No es lo mismo una persona que tiene trabajos rotativos y que a veces tiene una semana en la noche, otra semana en la mañana, que una persona que tiene un horario fijo. Entonces, desde ahí vamos a comprender la integridad de la persona y sobre todas las cosas que lo motiva. ¿Qué le gusta? ¿Qué otras cosas por fuera de lo que estamos queriendo trabajar son buenas y beneficiosas? Nosotros estamos siempre en este sostén de hacer y nunca tenemos lugar para el descanso. Y no es que no nos lo hacemos, no es que no hay tiempo para eso. Lo dejamos como si fuese algo que no es parte de, más allá del descanso nocturno, que yo sería como,
primer hábito en la vida de cualquier persona que debería cambiar y mejorar. Dormir, descansar bien. No 7, 8 horas, sino dormir y descansar bien 7, 8 horas, que sean reparadoras. Pero más allá de ese descanso del sueño, es durante el día cómo nos reseteamos. Si nosotros estamos todo el tiempo gastando y nunca logramos sostener espacios mínimos, chiquititos, de disfrute, de placer, de desconexión, esa batería se acaba, pero ¿qué hacemos? Tipo celular, ¿viste? Vos tenés el celular, se te está acabando la batería y lo enchufás. Pero lo enchufás y lo seguís usando, ¿no? Y si vos lo seguís usando, se baja, pero se sube y se baja y se sube. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a reventar la batería. Bueno, eso es lo que le está pasando a nuestro cuerpo. Si no tenemos esos descansos, entonces a un profesional primero le iría a conocer la rutina. ¿Con quién vivís? Hay cosas que se nos pasan. Bueno, yo estoy como muy acostumbrada a esto, ¿no? Pero ¿con quién vivís? Una persona a veces te dice, no, sí, porque se me re dificulta salir de casa, todo, pero tiene a sus padres a su cuidado, que son personas ancianas, y no le llegó la cuidadora. Y vos decís, bueno, ¿y qué? ¿No hiciste? No, pero... O a una persona que tiene un bebé chiquito y que está durmiendo re mal, no te va a rendir lo mismo en el gimnasio, no le podés pedir lo mismo. Entonces, eso es como fundamental. Y por otro, reconocer qué otras cosas nos gustan. Recién hablábamos de la recompensa después de un hábito. Y a nosotros mismos preguntémonos qué cosas nos gustan y nos hacen bien. ¿Hace cuánto no las hacemos? Y cuando yo le pregunto esto a las personas, me dicen regar las plantas, salir a caminar, pasear al perro. O sea, son cosas chiquititas, no tomarme un té, leer un libro, y a veces decimos, leer un libro. No, léete 2 páginas de un libro por día y ya le estás haciendo un bien a todo tu organismo. No son cosas gigantes, no son cosas caras, no son cosas que llevan mucho tiempo. Son cosas que hay que frenar y decir, hoy, ¿qué estoy necesitando? No, pero creo que también es como muy difícil lograr como ese cambio de mentalidad de no verlo como un tiempo que sobra, sino como un tiempo que está ahí para usarlo de una manera que te va, como decías, resetear. O sea, yo creo que ahí también está como ese cambio de decir... Sí, el cambio de paradigma de que no es tiempo perdido también. Claro, de que no es, bueno, me sobra y descansar está mal visto o lo que sea. ¿Cómo se logra ese cambio de mentalidad y hacerlo consciente? Porque sí, ahora nosotros podemos decir, sí, pero hay personas que por ahí les cuesta esto de concientizar de que ese tiempo es necesario, no es que sobra. Lo que pasa es que, la verdad, lo que más va a hacer el cambio es la experiencia, ¿no? O sea, el cambio de mentalidad no se logra sin una acción. Nosotros tenemos, imagínense como un triángulo. En la cúspide de la pirámide está el pensamiento. Abajo está, en una de las esquinas está la emoción y en el otro lado la conducta. Lo que nosotros pensamos determina cómo nos sentimos y cómo nos sentimos determina cómo actuamos. Entonces, vos decís, bueno, ¿por dónde empiezo? En la cúspide está el pensamiento porque nuestras creencias y nuestros pensamientos pueden cambiar todo. Pero si yo estoy muy rígida de pensamiento y digo, bueno, no, pero es que no puedo, no, pero es que tirarme a descansar es una pérdida de tiempo con todas las cosas que tengo tengo pendientes en la casa o que no terminé el trabajo o que podría estar aprovechando este tiempo. A mí me pasaba en algún momento de sentarme en el sillón a ver una serie y tejer, porque tenía que aprovechar el tiempo. O sea, no podía sentarme a ver una serie tranquila, no, había que aprovechar para hacer más. Y ese chip lo tenemos muy metido. ¿Cuál es la experiencia? Ponerse incómodo, dejar el tejido, dejar la otra cosa y decir, sentate. Y fíjate cómo te sentís después. Al principio cuesta un montón, pero a quien le cueste cambiar mentalidad sin trabajo, ¿no? Con algún profesional, empiece por la acción. Eso va a generar otro circuito. Obviamente que tenemos que trabajar en estas creencias, porque si no, todo se cae, ¿no? Pero si yo empiezo a trabajar las creencias, estos pensamientos, ¿qué creo yo que es realmente el descanso? No, tirarme es una pérdida de tiempo. Bueno, ¿por qué es una pérdida de tiempo? Hay una técnica que se llama la técnica de los 5 por qué, en donde yo empiezo a cuestionarme por qué, hacia atrás para llegar a la razón real, ¿no? Que me está sosteniendo eso. No, ¿por qué pienso que es una pérdida de tiempo? Y porque podría estar haciendo un montón de cosas. ¿Y por qué podrías estar haciendo un montón de cosas? Y porque tengo que hacer... Siempre llegamos a la base de que, y no, porque en mi casa... no te podías quedar tirado, ¿no? Uh-huh. O cómo nos criamos, o nuestra propia historia, o el contexto en el que estamos.
No, porque si mi pareja llega y ve que no lave los platos, empieza todo un despelote en la casa. Bueno, a ver, ¿dónde está la raíz y la cuestión de lo que estamos sosteniendo? Si nosotros nos preguntamos 5 veces el por qué, vamos a llegar a una razón más profunda. Quizás sí. guía con un profesional seguro, pero Ajá, sí. sí. Sí, cuando uno va bajando, lo tenemos que desglosar. Tenemos que amasar lo que estamos pensando. Y en este recorrido, ¿qué lugar ocupa la culpa? Porque siento que también... ¡Qué tema que trajiste! Sí, porque creo que eso es lo principal también, que surge como mucho la culpa del por qué no estoy haciendo tal cosa si tendría que estar haciendo esto. Sí. Bueno, a ver, la culpa es ese sentimiento que siempre nos está poniendo en el lugar de la falta, ¿no? En el lugar de que, ¿por qué vas a estar haciendo esto si tenés todas estas otras cosas? Pero esa culpa está puesta en un lugar de a quién hay que responder, ¿no? A veces nos planteamos esto de, che, pucha, estoy acá con mi hijo jugando, pero tendría que estar haciendo tal cosa. Y al pensar en el que tendría que estar haciendo tal cosa, me da culpa, me da esa nostalgia de que, pucha, no estoy presente con mi hijo como estoy. A veces hay que preguntarse de quién más es ese más que nos estamos poniendo. Porque muchas de las cuestiones que nos pasan, pero nos pasan y nada es urgente, nada es realmente importante, nada es de vida o muerte. Somos nosotros los que sostenemos que eso va a cambiar el mundo, como si estar más acelerado realmente lo lograra, ¿no? ¿De quién más es ese más? Y de la sociedad en general, porque hoy en día todo nos acelera. O sea, mira, las redes sociales, la inteligencia artificial, la necesidad de hacer multitasking. Bueno, pero yo tengo una frase que siempre la digo en estos casos, que no es el mundo en el que vivimos, sino es el mundo en el que yo quiero habitar. Uh-huh. Yo tengo dos posibilidades. Vos vas por el acceso y te están reventando bocinazos porque hay un atoradero más adelante y la gente toca bocina y se prende la bocina y se pone nerviosa y empiezan las puteadas. Y vos tenés dos opciones. O te prendes a los bocinazos y te pones nervioso y te contagias de lo que está sucediendo alrededor, o le subís el volumen a la radio y escuchás la música que querés. Como dije al principio, tenemos la posibilidad de elegir, ¿no? Y en este mundo no nos vamos a abstraer, ¿por qué no? Porque obviamente incluso todos los que estamos acá somos emprendedores, tenemos vidas que nos llevan un ritmo, porque yo no puedo decir, ay, me relajo. Sí, hay un equilibrio, ¿no? Bueno, ya voy a buscar a mi hija. No, hay un horario que hay que salir, o sea, hay que responder y hay que mantenerse en una actividad. Sí, el emprendimiento también hay un ritmo que sostener para que el hay emprendimiento un ritmo, crezca. Hay personas a las que respondemos económicamente porque son empleados, o sea, hay un montón de cosas que no pueden escapar, pero es cómo las voy a vivir y cómo las voy a manejar, ¿no? A mí me ha pasado muchos años, yo hago lanzamientos de programas grupales y de estar haciendo todo así a las apuradas, y un año dije, che, pará, ¿qué me corre? Si soy yo, mi propia jefa, bueno, a ver, y si corro un mes, el año pasado, no, hace 2 años atrás, Josefina, mi segunda hija, acababa de nacer, tenía 3 meses y yo, el lanzamiento es en abril y el lanzamiento es en abril. 3 meses, ¿no? Tenía cabeza, no dormía con todo lo que implica un lanzamiento digital. Y en un momento dije, bueno, a ver, corramos un mes. No cambia nada, no pasa nada, nadie se muere, nadie... Hay ciertas situaciones, no digo en todas, no digo todo el tiempo, pero en las que realmente podemos hacer un clic y hacer esos cambios. Uh-huh. Llego al trabajo y el trabajo... ¿Va a cambiar mis 8 horas como empleado de comercio sentados ahí respondiendo ante el cliente o no? No. Pero ¿qué puedo yo mejorar o cambiar de mi clima laboral para realmente que esto sea una cuestión diferente? Para que no me queme. Porque prácticamente, o sea, el común de la gente pasa el 80% de su vida laburando. Uh-huh. Ese 80% de tu vida que vos estás trabajando, si lo vivís para la mona, ¿qué queda para el 20% restante? 10% que se supone que deberíamos dormir, con todo lo que implica descansar, un buen descanso para nuestro sistema, nuestra salud, nuestro sistema inmunológico, la prevención de diabetes, demencia, enfermedades crónicas, miles de cosas. Y el otro 10% con nuestros seres queridos, sea tu familia, tu pareja, tu perro, el loro que tengas de mascota. Entonces, mira si no va a impactar cómo estamos viviendo nuestra vida y nuestros trabajos. 100%, y me encantaría que nos contaras a partir de todo esto cuáles son los 5 pilares, 5, después le puse un número porque para mí en mi mente son 5,
que representan al bienestar, o sea, qué cuestiones tenemos que tener desarrolladas, aparte de, bueno, la nutrición, el entrenamiento, si las podemos enumerar y explicar un poquito y por qué son importantes cada una para mantener esta regulación y bienestar en la vida de cada persona. Hay varias que están como científicamente hasta estudiadas. Una de ellas es el propósito de vida. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿No? Un propósito de vida que va más allá de el trabajo o de los logros o del alcanzar, sino ¿para qué vivo esta vida? ¿Qué impacto voy a tener con lo que voy a hacer en el mundo, con mi familia, con mis amigos? ¿Cuál es mi propósito? En mi caso es potenciar la salud mental de las personas, y no es solamente desde mi trabajo, sino también desde la crianza con mis hijas, desde lo que yo puedo aportar a mis amigas. ¿Cuál es el propósito de vida? Cuando uno sostiene un propósito de vida, empieza a cambiar sobre todas las cosas la forma en la que va a vivir, porque ya no vivís porque tenés que vivir, porque hay un día a día, porque hay que responder, porque hay que comer y estás vivo, sino porque realmente hay algo más que te motiva y te mueve a girar la rueda de la vida. Otro de los factores que diría siempre es fijarse las personas con las que nos juntamos. Las personas que nos rodean son claves en nuestra vida y son uno de los pilares fundamentales para sostener todo lo demás. Yo, si me junto con un montón de gente a la que no le importa el emprendimiento o emprender, y le da lo mismo si vos tenés otros objetivos, si haces lanzamientos, así no tengan nada que ver. Yo tengo un grupo de amigas que son todas de distintos palos y yo me lancé como psicóloga a emprender, y las locas se sientan y escuchan, no entienden un pomo de lo digital. No importa, pero se sienten y escuchan y te incentivan y te apoyan, y tenemos un nuevo evento y lo difunden. O sea, esas personas que nutren y que acompañan y sostienen tus procesos son fundamentales, ¿no? Porque si vos te rodeas de alguien que te está tirando abajo todo el tiempo, o que es negativo, o que no sé si les ha pasado de llegar a algún ambiente y entrar y ya sentir esa energía caldeado, decir, hoy le tengo que llamar a Juanito. Ay, pero Juanito, sí, me tengo que juntar, pero cada vez que me junto con él es todo negativo, todo mala onda, y volvés a tu casa hecho una piltrafa. Sí, te absorben todo. Te absorbe, ¿no? Te chupa la energía, dice la gente. Pero realmente es así. Entonces, rodearse de las personas adecuadas sería un pilar, o sea, trabajar con las personas que nos nutrimos es fundamental. Y sacando la parte física, diría por último, tener una buena capacidad de planificación y anticipación. O sea, ante la vida, ante cualquier cosa. Nosotros hoy día estamos reunidos acá y mi horario era diferente. Y yo dije, hace una semana sé que vengo para este lado. Bueno, ¿cómo va a cambiar mi rutina y mis hábitos ese día? ¿Cómo los voy a adaptar para no volverme loca? Y para no venir sin almorzar, y para no estar corriendo en el acceso, y para que mis hijas, estar un rato con mis hijas. O sea, ¿cuál va a ser el cambio? Muchas de las cosas que nos pasan y nos van a seguir pasando o nos vuelven locos son los imprevistos. Y van a aparecer miles de imprevistos. Un día se enfermó un hijo, un día se te pinchó la rueda del auto, un día saliste y hay un choque en el acceso. Esos imprevistos te cambian la rutina, la energía, la disposición de tu tiempo y de tu agenda. Sin embargo, hay un montón de cosas que terminan considerándose como imprevistos, pero es porque no tuvimos la capacidad de anticipación y de planificación adecuada para poder, de alguna manera, manejar la vida. Y esto tiene que ver con lo que dijimos recién. Yo tengo que conocer mi rutina. Tengo que conocer mi vida. Yo sé que mi hija sale a tal hora, que la otra, que no sé, hacer la comida nos lleva tanto tiempo, que hoy tengo una reunión, que mi pareja tiene otra. O sea, yo necesito conocer esto para no volverme loco. Es decir, ay, no, me quedaban 10 minutos, así como entre que me maquillaba y que... No, 10 minutos, no hago un pomo de lo que tengo que hacer, pero me maquillo tranquila y estoy relajada, ¿no? No siempre estar jugando. Somos hijos del rigor, jugamos todo el tiempo con todo. Con el tiempo, con las actividades, con las cosas, con el tráfico, con todo jugamos. ¿Qué necesidad tenemos? ¿El estrés es malo? No. Porque digo, lo estamos matando por el estrés. No, el estrés no es malo. O sea, el estrés es una respuesta física y psicológica de nuestro organismo ante situaciones de amenaza. Lo necesitamos para vivir. Te suena la alarma en la mañana y vos tenés que resolver una tensión.
¿Qué es lo que hace el cuerpo? Se activa fisiológica y psicológicamente para responder a esa amenaza. Yo digo una amenaza porque a mí me encanta dormir, entonces que me suene la alarma al despertador para mi cuerpo es una amenaza. Casi como encontrarte un león en la calle. Sí, entró el león y me está atacando. Pero, ¿qué hacemos? Estamos en ciertos estados de estabilidad y cuando hay una amenaza, el cuerpo se prepara. Se activa, se fortalecen los músculos, se dilatan las pupilas, hay más irrigación sanguínea para poder responder a esa amenaza. En este caso, súper relajado es, ¡ting!, me levanto y apago la alarma, nada más. El estrés lo necesitamos permanentemente para ir a hacer actividad física, lo necesitamos para sentir ese nivel de cortisol y de adrenalina en nuestro cuerpo para rendir un examen, porque tenemos que estar preparados, atentos y alertas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos en un estado de alerta sostenido, donde todo el tiempo lo que pasa alrededor es una amenaza, lo que todo el tiempo que está alrededor parece que estamos en peligro y en situaciones en donde tenemos que estar activos respondiendo, como esto, no me lo tomo tranquila. Entonces, hago y estoy 10 minutos más en la computadora y llego y me maquillo, viene la nena, ¡ay, me tira! Y todas esas tensiones y esa alarma y vengo en el acceso y corredor al palo porque ¡ay, se me metió uno y cruzo! Estoy haciendo que ese estrés sea sostenido en el tiempo. Se me ríe la Maru. Se me está imaginando su día. Yo ya iba arriba del auto de la Maru, ¿no? Pero si ese estrés, esa alerta es constante y es sostenido en el tiempo, a lo que se le llama el estrés crónico, sí es malo, sí es dañino. Porque nuestros sistemas están íntimamente relacionados. El sistema nervioso central, cerebro, cerebelo y médula, se comunica permanentemente con el sistema inmunológico. El sistema inmunológico son nuestras defensas. Nosotros tenemos como, imagínense, un ejército de defensas que nos protegen de todo lo que está de afuera, virus, parásito, bacteria, herpes, todo lo que está afuera nos defiende y también nos defiende de nosotros mismos porque generamos células tumorales todo el tiempo, entonces las tiene que destruir para que eso no se desarrolle. Y se comunica con el sistema endocrino, el que maneja nuestras hormonas, a través de miles de mensajeros de información, diría una inmunóloga muy famosa en el mundo, Mariana Castes Bocán, que son los neurotransmisores, las hormonas y las citoquinas. Si vos estás todo el tiempo en alerta constante, el organismo también está en alerta constante y que empieza a aparecer una desregulación completa de todo tu organismo. Crónico, sostenido en el tiempo, hace una inflamación en todo el organismo en donde las células ya no responden de la misma manera. Por eso dicen que varias enfermedades provienen del estrés. Las enfermedades crónicas no transmisibles tienen el detonante del estrés. ¿Se producen por estrés solamente? No. Se producen porque el estrés conlleva a un sinfín de hábitos mal gestionados. Si yo estoy al palo todo el tiempo, como la mona, o voy comiendo en el auto rapidito una papita, me voy picoteando. ¿Hago actividad física? No, ni loco. ¿Duermo? ¿Descanso bien? No. Chau, sistema inmune. Chau, sistema inmune. Estoy irritable todo el tiempo con las personas que están a mi alrededor, entonces genero problemas. O sea, empieza a ser todo un efecto dominó en nuestra vida. Ese efecto dominó es el que nos va a llevar a... Y se le suma la genética, ¿no? La genética no es que yo tengo genes de diabetes, entonces sí o sí voy a tener diabetes. Es lo que yo hago en el ambiente, en mi vida, que es lo que se le llama epigenética, es lo que va a determinar que eso pueda despertarse o no. Todos, si nos hacemos el epigenoma y toda la cuestión, seguramente encontramos genes de todas las enfermedades del mundo. ¿Qué hace que en unas personas se despierten y en otras no? Lo que hace es cómo nosotros manejamos nuestra vida y nuestros hábitos. Y el tema es que esto no se manifiesta ahora, se manifiesta en un mediano o largo plazo. Y ahí es muy importante que tomemos conciencia de esto para saber que como estamos viviendo hoy, es lo que va a impactar y se va a desempeñar a largo plazo. ¿Y cuál es la manera para darte cuenta que estás ya en un estrés crónico y no en un estrés como funcional del día a día? Mira, ni siquiera hace falta de un estrés crónico de que ya estoy por explotar. Insomnio, falta o dificultad para dormir. Me acuesto a dormir y me levanto varias veces en la noche. O me levanto y me despierto antes, ¿no? Todos estos son trastornos del sueño. O bruxo. Hay muchas personas que bruxan y van y se tratan con el odontólogo, plaquita de dientes y chao. Y en realidad es un trastorno conductual de la conducta. O sea, yo estoy todo el tiempo tensando por el estrés y la ansiedad desadaptativa.
Empiezo a tener muchos dolores o contracturas musculares, dolores y dificultades en mi movilidad, en mis articulaciones, irritabilidad, cansancio extremo, dificultad para poder para comer, o sea, en la mañana no tengo hambre y en la tarde me como todo. Hay un desfasaje, sobre todo de cómo me alimento. Pueden aparecer cefaleas, migrañas, o sea, hay todos estos síntomas que uno dice, ay, me duele la cabeza, me tomo algo y se me pasa. Lo tapamos. Lo tapamos. Somos unos negadores seriales de nuestros síntomas. Y hoy es muy fácil tapar algo. Me tomo cualquier analgésico y listo, vamos andando y seguimos funcionando, entre comillas, ¿no? Y todo eso que vamos tapando, porque hay que entender que el cuerpo al principio susurra, después grita y a lo último, después habla y a lo último grita, ¿sí? El susurro es muy difícil de identificarlo, porque bueno, la vida es muy agitada, pero cuando empieza a hablar, sí es fácil de identificarlo, porque los síntomas te están diciendo algo, el cuerpo empieza a hablar lo que la mente calla. El año pasado estaba con una tortícolis que llevaba meses, viendo kinesiólogo, haciendo masaje, tomando analgésico también, porque ni siquiera me calmaba el analgésico. ¿Qué es lo que era? No sé, me fui de vacaciones, a los 3 días me fue la tortícolis. Era vacaciones lo que necesitaba. No, coincido totalmente y bueno, nada, muchas veces cuesta encontrarse en ese, porque a veces no nos damos el espacio para escuchar cuando nos está hablando. No, y en realidad volvemos a caer en esta trampa de la autoexigencia destructiva. ¿Por qué me tomo el analgésico y sigo andando? Porque tengo que rendir, porque tengo que producir, porque hay que trabajar, porque ¿cómo voy a frenar? Porque ay, me duele un poquito el cuello, ya se me va a pasar, ¿no? O sea, como que minimizamos un montón lo que nos pasa. Y en esto de renunciar hay un montón de cosas que podemos hacer y que podemos girar que son difíciles, porque vivimos en una sociedad, o por lo menos nuestra generación, que tenemos más 30, venimos de una crianza en donde los padres no tenían, en donde había que trabajar muy duro para tener algo en la vida, para llevar el pan a la casa, en donde las cosas costaban mucho, y estamos chipeados de esa manera. ¿Generacionalmente crees que eso ha cambiado en las nuevas generaciones? ¿Que lo entienden un poco mejor? Lo entendemos, pero nos cuesta trabajar mucho las creencias. Uh-huh. No, hay que trabajar mucho esa historia y también hay que trabajar mucho en no pasarnos de mambo, porque por hacer la contra, ¿no? También tenemos la exigencia de que vamos a cambiar el mundo, tenemos que cambiar el mundo y esta otra manera. Indefectiblemente el mundo está cambiando, la forma de trabajar está cambiando, pero incluso por eso, ejemplo, trabajar en casa, tener nuestros tiempos, ser nuestros propios jefes, y terminamos no reconociendo los límites y trabajando a deshora, o se durmieron los chicos y aprovecho un ratito más, o se me vino una idea a la cabeza y abro la compu porque la tengo a mano. Y somos nosotros mismos los que nos tenemos que autolimitar para cuidarnos. Uh-huh. Porque si yo siempre pongo este ejemplo con las mujeres profesionales, líderes que acompaño, es si a vos un jefe te llama un sábado a las 8 de la noche y te dice, che, ¿te puedes conectar? Te está tocando el hombro. Hay mucho que trabajar, Denis. Yo te voy a decir una cosa, han cambiado las cosas, ahora llaman al jefe. Ahora me llaman, ya antes llamaba yo, ahora chicos, me llaman a mí. No me acá tenemos algo que trabajar, ya enseguida saco el cuadernito. No, pero esto, si vos un jefe te llama a las 8 de la noche y te dice, che, abrí la compu, conectémonos ahora porque se me acaba de ocurrir una idea, o ahora trabajá en este proyecto, vos le decís, pará, loco, estás en pedo. O sea, no, déjate de joder, estoy con mi hijo comiendo una pizza. ¿Por qué cuando somos nosotros nuestros propios jefes, eso no importa, no los permitimos? Tenemos que autolimitarnos para cuidarnos. Eso es indispensable, poder reconocer. Es difícil, pero también tenemos que reconocer que nosotros no somos nuestro trabajo. Somos un sinfín de roles en nuestra vida. Somos padres, somos hijos, somos hermanos, somos amigos, somos mujer, somos hombre. Somos un montón de cosas además de lo que hacemos en el trabajo. Y cuando nos empezamos a definir solamente por lo que hacemos en el laburo, nos vamos a terminar quemando. Y quemarse es enfermarse. O sea que es importante poner límites. Siempre.
es una de las claves. ¿Crees que es uno de los mayores desafíos dentro de, más allá de los emprendedores, de la autoexigencia que ahora hay en la sociedad, el poner límites? Mira, yo creo que hay 4 grandes desafíos cuando hablamos de una autoexigencia destructiva. El descansar es uno, que ya lo hablamos, el poner límites es otro, el validar nuestras emociones es el tercero y el priorizarse es el cuarto. Siempre están los demás, el trabajo, la casa, el perro, los niños, siempre está todo lo demás antes que nosotros mismos. Y eso es crucial. Se trabaja obviamente haciendo lo anterior. El poner límites, por supuesto, porque tenemos miedo. Si yo te digo que no, ay, es que soy una guacha, soy mala. ¿Cómo le voy a decir que no a mi amiga que me está pidiendo que vaya y no sé qué? Pero yo tuve un día tremendo y aún así me exijo y voy. Me sobrepongo y sobreactúo y me pongo la pilcha y la escucho y todo, pero y estoy entra la reventada. sobreadaptación de nuevo. Sobreadaptación. ¿Funcionó? Sí. Estuve en el bar, tomé algo, charlé, la pasé lindo, sí, pero me estoy sobreadaptando, le estoy pidiendo al cuerpo que haga más de lo que puede. Lo va a hacer, pero en algún punto te va a pasar la factura, eso sin lugar a dudas. Y validar nuestras emociones es crucial porque nunca estamos reconociendo lo que nos pasa, si estoy cansada, si estoy contenta, si tengo miedo. Entonces, bueno, lo vamos tapando, igual que los síntomas físicos, la tortícolis, el dolor de cabeza que me tomo un analgésico, esto lo callo, porque ¿cómo le voy a decir a alguien que, no sé, que tengo miedo o que no me siento capaz de esto? Ay, ¿cómo voy a decir que estoy enojada con tal porque me entregó tarde el presupuesto que le pedí y no cumplió con... No, bueno, no le digo nada. Claro, pero eso va siendo como las ollas de presión. Te inflamas. Que van juntando, y explota. Y explotamos. Porque somos seres humanos, porque validar nuestras emociones y sentir todo lo que sintamos es súper importante. Y sobre todo comunicarlo. No solo, ay, sí, estoy enojada. Bueno, fulanito se equivocó, ¿qué se le va a hacer? No, che, fulanito, te equivocaste, estaría bueno que la próxima pase esto. Y ya está. Le bajaste el hervor a la olla, no vas a explotar. Te quiero hacer una pregunta, porque corregime si estoy equivocado. O sea, las redes sociales, el consumo del celular y las redes es parte ya, ¿es considerada adicción o no? Es adicción si la persona está constantemente y no puede dejar de depender de Bueno, pero hay una gran tendencia a que la gente esté hiperconectada constantemente. Sí, hay una gran tendencia. ¿Y cómo hacemos? A ver, yo me siento identificado, no sé si soy adicto o no, pero siento que muchos estarán también en una situación similar. ¿Cómo haces para combatir y trabajar eso? Porque entiendo, o sea, aparte ya dijimos en la charla, en el podcast, de que justamente es generador de estrés porque nos estamos comparando, es un procrastinador serial, bueno, tiene un montón nos limita en nuestra capacidad para seguir evolucionando, en nuestra capacidad de comunicación, nos aleja de las relaciones reales, también es negativo para la salud. ¿Cómo se hace para paliar un poco esta situación? Bueno, ayer me hicieron una entrevista de Burnout Digital. Ajá. O sea, habían puesto ese concepto a decir, che, nos quemamos por estar conectados todo el tiempo. Y de alguna manera, a ver, es adictivo si no podemos dejar de depender de él. Si yo no puedo decir, bueno, lo dejo y juego con mis hijos, estoy constantemente revisando las notificaciones. Hoy todos los celulares tienen la posibilidad de revisar en ajustes, bienestar digital, cuántas horas en el celular estamos. Ay, Dios mío, qué lindo que sería. Yo no sé. No lo sabes, mostrarlo. después lo vas a buscar y uno no se percata del tiempo que pasa en los aparatos. También así la tecnología nos aporta muchísimas herramientas para decir, bueno, le pongo un límite, che, no puedo estar en Instagram más de 1 hora. Cuando uno se pone a revisar esos números, decir, estoy 6 horas, 4 horas, 7 horas, 3 horas haciendo esto y no pude avanzar con un proyecto, o no voy al gimnasio, o no tengo tiempo para prepararme una comida más saludable porque caigo en el paquete de galletas que me es más fácil, empezás a caer primero en esto. No hay posibilidad de cambiar absolutamente nada en nuestra vida hasta que nosotros no lo identificamos. Me lo puede decir Juanito, me lo puede decir fulano, me lo puede decir mi mamá, mi pareja, pero si yo no reconozco lo que me está pasando, no hay posibilidad de cambio, porque tiene que haber primero un estado de conciencia. Entonces, a todos los que están escuchando, les propongo que revisen cuántas horas, ni nos damos cuenta. Después,
Claro, a veces es un gesto automático, a veces levantás, abrís, sí, ni le tal prestaste cual. atención, cerrás. Sí, dijiste, No ay, te pero quedás si yo así, iba a estás anotar hablando con algo, otra iba a buscar persona. algo y me quedé viendo otra cosa. Scrolleando. Bueno, hay muchas pautas de psicohigiene digital. Una es dejar el teléfono silenciado y separado de donde yo estoy. Si yo voy a estar trabajando y necesito foco y cabeza, celular en silencio, yo lo que hago es meterlo en el cajón. Lo tengo configurado para que solamente si me llaman más de 3 veces o ciertos contactos me llaman, que es mi familia, mis cercanos, me suena el celular porque es una emergencia, si no, no. Y es lejos, alejado. A mí me pasa con mis hijas que por ahí dice, che, cling, una notificación y vos estás acá y lo agarrás y como decís, te vas. Porque está muy bien gestionado para nuestro cerebro de ofrecerte algo que te genera placer, lo pongo entre comillas, que te genera un shock de dopamina muy grande para darte la necesidad de recompensa, es decir, de volver una y otra vez sobre eso. Entonces caemos, está muy bien diseñado. Una de las herramientas es dejar lejos el celular donde está. Otra es ponerle límites a las aplicaciones. Y Lola, el celular no te va a dejar. O sea, le pusiste 1 hora a Instagram y ocupaste la hora en la mañana, espera hasta mañana, hermano. ¿No? O sea, No busques truquitos raros, no Claro. desbloquees. chau. Igual siento que es muy difícil cómo estamos a nivel social con respecto a la tecnología. O sea, como que yo siento que sacarlo de lado creo que es el mayor desafío. Y también, más allá de tontear con el teléfono, por cuestiones que decíamos, el poder desconectar en el tiempo de ocio del tema laboral o de cuestiones que también creo que está bueno como herramienta esto de, bueno, voy al gimnasio, poder decir, che, lo pongo en modo avión o trato de conectar realmente con el momento y poder disfrutarlo, porque creo que nos perdemos mucho de disfrutar las situaciones por esto y al final creo que lo más importante, más allá de todo y de la tecnología en sí, que creo que estaba con la parte que nombrabas del propósito, el también poder conectar con otro desde un lugar genuino también es parte del bienestar. Y esto nos aleja más que acercarnos. Completamente. Entonces siento que eso también es re importante. De todas formas, yo no creo que haya que alejarnos por completo, sino cual. que hay que integrarnos. O sea, la tecnología es maravillosa y todo lo que viene con tecnología, la inteligencia artificial, las redes, es muy, muy... De hecho, nos permite tener más tiempo de ocio, porque si no fuera por la inteligencia Pero vos artificial... sabés que somos jodidos. Porque Sí. la inteligencia artificial te ahorra un montón de tiempo, no Tal sé, cual, eso. en el escribir el copy, en mandar un mail, en desarrollar un proyecto, vos tenés una idea, le largás todo. Pero en vez de aprovechar ese tiempo extra que te queda media hora, que vos antes lo Tal hacías cual. en media hora, en hacer algo que te genere placer, que te Productivo, saque vos. de ahí, no, aprovechás a hacer más de ahí. Pero lo ¿no? que pasa es que la sociedad te acelera también porque antes vos estabas para crear un contenido, no sé, para Instagram y armar los copy y todo, capaz que estabas toda una semana para hacer 3 contenidos y hoy ahora con inteligencia artificial haces 100 y la gente hace 100 y vos seguís compitiendo con el de al lado, entonces ahora necesitas 150, ¿me entendés? Entonces, Ahí no es la sociedad la que te compite, sos vos el que querés Sí, competir sí. en ese mismo nivel. Sí, total, no, obvio. Y a veces hay que preguntarse si lo que yo estoy consiguiendo con eso me está llevando al lugar al que quiero. Sí, porque muchas o veces no. capaz que no. Porque a veces no, y solamente por estar a nivel de otro, o a mí mismo me pasa con mis programas grupales, decir, che, yo si hago esto, esto y esto, podría tener un impacto en 3.000 personas. Pero mi propósito es hacer un impacto en 3.000 personas, o mi propósito es, lo cual implicaría tener más tiempo, cabeza, o sea, un montón de cosas, o es vivir como estoy viviendo ahora y acompañar a 30 en un programa. O sea, ¿cuál es el impacto? ¿Me va a hacer el tener más plata? ¿Me va a hacer más feliz o me va a llevar a tener más tiempo y más cabeza y más estrés en este momento de mi vida? Capaz que en 3 años la cosa cambia. Pues si yo tengo un equipo de 15 personas, se pueden encargar de un montón de otras cosas. Pero volvemos a esto. ¿Cómo querés vivir? ¿Cómo querés trabajar? ¿De qué manera soñás hacer esto? Bueno, en el bienestar entonces hay un proceso de introspección que es clave. Totalmente, Eso iba a todo decir. el tiempo. Y para preguntarte, en esto de este proceso de introspección, que creo que es lo más importante, ¿qué es lo más importante de justamente de conectar con un proceso de autoconocimiento? O sea, ¿cuáles son los pilares de ese proceso para decir, bueno, voy a ser más consciente de justamente de mi proceso en esta vida y lo que quiero llegar a ser y cómo?
para encontrar ese propósito, porque siento que lo más difícil es encontrar el propósito. Lo que pasa es que muchas veces el propósito lo atamos a lo que estamos trabajando. Y no necesariamente el propósito está en lo que trabajo o Sí. en dónde está mi área laboral o profesional. El propósito de vida va mucho más allá de eso. Va en función de esto, de cómo quiero gestar mi vida, cómo sería mi día a día, de qué manera, qué es lo que me mueve a sentirme yo bien, porque si no caemos en un mundo idealista en donde todos tenemos que trabajar y amar lo que trabajamos, o que incluso amando lo que haces, todo lo que haces tiene que ser brillante y divino y súper satisfactorio, y tampoco es así. Hasta terminar sin una presión, decir, ay, Sí, no tengo tal mi cual, propósito, no tengo hoy mi- estrés. Sí, Pasás al otro o lado. trabajo de lo Sí. que amo. Yo amo ser psicóloga, pero a veces hay cosas que de la profesión que decís, ay, por Dios, no las quiero vivir, no las Sí, quiero sí. tener, o no quiero sostener estos procesos. Entonces también es como mucha presión. No está vinculado 100% en el trabajo, pero en el proceso de introspección es realmente yo, en el cómo me quiero sentir, cuál sería ese día a día dentro de las posibilidades que yo voy teniendo para ir gestando esos pequeños cambios, ¿no? Y la introspección se puede hacer desde la parte terapéutica acompañada con un profesional, se puede hacer aprovechando y haciendo escritura terapéutica tipo diario íntimo, que los varones no tenían, pero las niñas teníamos todos, y esa capacidad de bajar lo que yo tengo en mi cabeza a un journal, y como se dice ahora, pero bueno, un diario íntimo, le digo yo, a tu cuadernito de reflexiones, lo que sea, ya empezás a trabajar un montón eso. Que no tenemos eso, es como de, bueno, tenemos que andar, tenemos que estar al palo, entonces todo lo otro se fuma, ¿no? Entonces todo eso, el de juntarte con personas que están en la misma que vos y poder hablar y discutir esto, ¿no? Todo el tiempo. Te quiero llevar a un terreno que no sé si tal vez están relacionados, tal vez no, o tal vez no, ahora nos lo dirás, que tiene que ver, por ejemplo, con el alto rendimiento deportivo, Sí. donde la comparación sí tiene una prima, tiene un, o sea, porque vos te comparás y competís con otras personas, más allá de que ideológicamente la competencia es con vos mismo, pero en realidad estás compitiendo con un entorno, donde los tiempos son importantes y el ritmo en el que vos vas ejecutando, incluso hasta, te digo, no sé, deportistas de alto rendimiento o empresarios de alto rendimiento. Ambos. O sea, o sea, el bienestar puede estar presente o no, y cómo. Sí, el bienestar siempre puede estar presente, o sea, no por generar alto impacto profesional, ya sea atlético o no, vamos a creer que no va a haber bienestar. El tema es cómo gestionar y cómo anudar las dos cosas. Obviamente que van a haber periodos de alto rendimiento en donde van a haber espacios que no se van a poder tener, ¿no? Y nos pasa a todos. O sea, si yo voy a estar preparándome para una carrera, van a haber áreas de mi vida en las que no voy a poder estar sosteniendo, no sé, la parte social o el ocio de estar más tranquilo y más relajado en mi casa, o un tiempo de súper presencia con la familia, porque cada cosa tiene su ritmo. Sin embargo, si uno empieza a pensar en ese alto rendimiento, el alto rendimiento deportivo necesita del tiempo de descanso para poder reparar. Porque si no, la persona termina lesionándose, porque si yo estoy todo el tiempo exigiéndole al cuerpo y a la cabeza, o sea, el alto rendimiento deportivo necesita un trabajo mental fundamental, más allá del físico. Si yo estoy exigiéndome constantemente, ese nivel, esa curva tan alta que yo tengo de exigencia, va a terminar en un agotamiento. Entonces tengo que ir gestionando cómo estoy haciendo ese rendimiento, para que al momento de la carrera, de la competencia o de lo que fuese, eso no caiga. Y no caiga ¿cómo? Va a caer o en desmotivación o va a caer en una lesión física. O sea, ¿cuántas personas que hacen alto rendimiento deportivo se lesionan minutos antes de la competencia o se lesionan durante la competencia? A veces, ¿cómo? Si se viene preparando 2 años para esto. Y sí, porque el nivel de exigencia es extremo. Entonces, todo organismo necesita periodos de reparación para poder sostener el alto rendimiento posterior. Entonces, ¿hay posibilidad de bienestar? Sí, hay que tener en cuenta que en ese alto rendimiento deportivo o empresarial, al igual que en la vida de cada uno, hay momentos en los que vamos a estar muy altos en algunas áreas de nuestra vida y otras van a estar como más apagados o más silenciadas, ¿no? Y eso también hay que reconocerlo y saber manejarlo. Si nosotros decimos, bueno, acá voy a hacer todo,
te terminás realmente lesionando en cualquier arista más allá de lo físico, pero terminás lesionándote. Y eso también es un flujo de ir reconociendo las metas, los objetivos, los propósitos que yo tengo o los momentos claves que yo tengo en la vida y en el año. Cómo me voy a ir preparando para que esta preparación sea paulatina y no tenga que quemarme los últimos meses previo a la competencia. Hay muchos deportistas que, lo digo porque mi primera especialidad es psicología deportiva, trabajé muchos años entrenando mentalmente, ¿no? A equipos de handball, de rugby, a profesionales del atletismo, de la natación. Y muchos lo que pasan es que, bueno, se relajan en la vida, ¿no? Y van relajándose, y cuando llega el momento de competencia o 5 meses antes, se queman en la alimentación, en el ejercicio. ¿Llegan? Sí, llegan. ¿A costa de qué? De una posible lesión o que después terminen siendo una cagada todo esto porque al final me forcé y no llegué. Claro, porque no consideramos, y a lo mismo para el común de las personas, que en realidad el objetivo principal no está puesto en esa meta, sino en el estilo de vida que yo quiero. ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Cómo quiero trabajar? ¿Cómo me quiero sentir? Todo el tiempo, no en función de una sola meta. Bueno, me encanta esto de poder nombrar el hecho del estilo de vida, porque también eso es parte del propósito y que nombrabas de cómo queremos vivir. Y para cerrar, me gustaría que dijeras algo que creas que es muy importante en esto de poder construir un propósito, o cuál es el fundamento principal que uno tiene que tener en cuenta para hacerlo. Yo diría, ¿qué es lo que te hace bien? ¿Con qué te sentís bien vos? Apagar todas las pantallas mentales que tenemos, ¿no? De lo que me enseñaron de chico, de lo que estoy viviendo ahora, de lo que me funciona, de lo que me propone la sociedad, apagarlas. O sea, hacer como, bueno, cierro los ojos y ¿qué me hace sentir bien? A veces cuando conectamos con eso, lo que nos hace sentir bien son cosas muy chiquitas. Son cosas como ínfimas que si uno hasta las piensa, las puede vivir todo el día. Después sí, va a haber que laburar porque vivimos en una sociedad que hay que pagar facturas, o sea, no a menos que nos vayamos a cosechar nuestra propia comida y vivir al campo aislados, pero, o sea, va a haber que estar accionando y haciendo un montón de cosas. Pero en ese propósito es, ¿qué es lo que te hace bien? Y ¿cómo sería un día ideal en tu vida? ¿Qué tendría? ¿De qué forma? Hay muchas veces hasta va a incluir el trabajo, hasta incluso va a aparecer. Y hay una pregunta que me parece fundamental, es si no tuvieras que necesitar dinero, ¿qué cosas harías? Si la plata no fuese el problema, porque hoy en día, sobre todo en nuestra sociedad en Argentina, es como que, ay no, porque no nos alcanza, porque siempre necesitamos más, porque el futuro. Bueno, a ver, si la plata no fuese el problema, ¿qué es lo que harías de tu vida? Ahí seguramente el propósito va a aparecer. Porque muchos de nosotros también seguiríamos trabajando, otros dirían, no, yo si no fuese el día haría tal cosa, o tendría tiempo para jugar al tenis, Bueno, si la plata no fuese un problema, ¿qué harías de tu vida? Nada más. Piénsenlo, querida comunidad, y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo enorme. Chao, chao.